La realidad es que un tema de preventa seguro, lo primero que deben revisar, oye, ¿sí tiene permisos? Sí, tiene la licencia de construcción y aquí están todos los vistos buenos de todas las dependencias. Desde ahí es una comita de que sí va a ser a favor. Si no tiene nada, no. Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. En este podcast uniremos dos mundos aparentemente distintos, pero necesarios para lograr el éxito. Cuando eres empresario o emprendedor, no solo es importante cuidar tu bolsillo, también es importante atender y cuidar tu salud mental. Así que aquí nos acompañaremos en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y crecimiento patrimonial. En cada episodio descubriremos cómo construir un patrimonio sólido mientras cultivas una mentalidad saludable y equilibrada. Charlaremos con expertos de distintas áreas que te aportarán conocimientos necesarios para seguir cultivando tu éxito profesional y personal. Ya seas inversionista principiante o experto en bienes raíces, aquí encontrarás herramientas valiosas para prosperar tanto en el ámbito financiero como en el cuidado de tu salud mental. Así que aprende de expertos y descubre el poder de la armonía entre mente y dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. El día de hoy tengo una invitada que es Alejandra Merlo, que vaya que cómo me costó trabajo tenerte aquí, mujer. Sé que eres una persona súper ocupada, pero me interesaba tener muchísimo esta charla contigo. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Ale, normalmente lo que yo hacía era grabar como toda la experiencia que tenía el invitado, pero hoy quisiera mejor que me platicaras tú cuál ha sido tu trayectoria profesional. Sí, claro, con gusto. Mira, yo inicialmente empecé en un despacho litigante, que es como empezamos casi todos los abogados. Mi profesión es la abogacía. Estuve un año ahí, un año y medio. Posteriormente me fui a una desarrolladora como asistente de dirección jurídica, que fui donde fui aprendiendo todo el tema del tema inmobiliario. Posteriormente me fui ya como auxiliar legal a un proyecto muy grande aquí de Guadalajara y a los 4 años de estar ahí ya me fui como directora jurídica del proyecto y actualmente estoy como directora jurídica de Black Sheep de Roderick, con Joseph Roderick. De acuerdo, y fíjate que me parecía bien interesante tenerte en este espacio porque hay muchísimas dudas sobre el aspecto legal, sobre todo en los contratos, sí, que si no sabes cómo atacar esas dudas hacia el cliente se pueden caer las ventas, ¿no? Y entonces va a ser muy importante esta charla que tengamos y me gustaría empezar por preguntarte cuáles son los derechos legales y obligaciones tanto del desarrollador como del cliente, tomando en cuenta que nosotros vendemos, bueno, la mayoría de los clientes son preventas. Así es. Sí, de hecho, ahora sí que es un tema bien abandonado tanto por asesores como por clientes, es el tema del contrato. O sea, es un tema principal y por el cual muchas veces se caen muchas operaciones. La parte importante de un asesor que tiene que tener conocimiento es tener conocimiento básico de lo que trae un contrato o debe tener un contrato y en qué parte debe de estar. En cuanto a derechos y obligaciones por parte del desarrollador, bueno, tenemos que tener lo que es la cosa cierta, que no existe al momento de las preventas, es una cosa futuro, pero tiene que estar bien asignada lo que es superficie, lo que es unidad, fecha de entrega, penalizaciones, que es lo principal que nos marca tanto la ley como Profeco, ¿no? Debes de tener un tema de fecha de entrega cierta, un tema de penalizaciones, la cosa, ¿no? Y el cliente, bueno, su obligación principal es el tema del pago y los derechos que tiene, bueno, es que el desarrollador le entregue en tiempo, que le entregue en forma, que le entregue la cosa como es, aunque sí manejan el contrato que puede haber cierta variación en la superficie porque la cosa aún no existe, pero que no se salga del marco del planito que viene siempre como anexo A en los contratos, eso es lo principal, pues. Pero sí, la realidad es que el tema del contrato es algo básico, tanto para cliente como para desarrollador, como asesor. Ok, aquí me salen dos preguntas y una, porque me la hizo un cliente y tú lo mencionaste ahorita. El metraje del departamento puede tener una variación, pero que no se pase como de lo que marca el plano. ¿Hay como un porcentaje hacia arriba o hacia abajo, como estipulado? Sí, lo que marca normalmente la mayoría de los desarrolladores es el 3%. Okay. La realidad es que la ley te marca hasta un 5%. Entonces, sí hay desarrolladores que marcan un 5%, tanto para arriba como para abajo. Si excede ese porcentaje es cuando ya hay un ajuste en el precio. O manejan ciertos desarrolladores que si excede ese porcentaje es motivo de cancelación de contrato. Ok. Entonces es importante para que lo revisen los clientes y que quede, o sea, que sepan ellos y que se queden tranquilos, que si ven esto en el contrato,
O sea, se maneja con todos los desarrolladores. Sí, así es. Con todos. De acuerdo. Y ahora, por la parte del asesor comercial o del vendedor, ¿qué es lo básico que debe de conocer en un contrato? Lo básico, así lo principal, ubicar dónde se asigna la unidad que están comprando, que en realidad es en la parte de declaraciones. Casi siempre en todos los contratos de compra-venta, ahí viene la unidad que se está comprando, superficie y el tipo. Okay. Posteriormente, y se incluye cajones de estacionamiento. Posteriormente, segunda pregunta de todos los clientes, ¿dónde está el precio y la forma de pago? Siempre, casi siempre es cláusula segunda o tercera, de ley en casi todos los contratos, para que ubiquen rápidamente, vete al lugar de las cláusulas, cláusula segunda o tercera, precio y forma de pago. ¿Dónde se desglosa cómo vas a pagar ese monto de operación? Tercera cosa que preguntan los clientes básico antes de leer todo el contrato, penalizaciones. Las penalizaciones siempre están casi al final del contrato, de la mitad de si son 15 cláusulas, la cláusula octava, novena va a ser la de penalizaciones. No tienen que saberse de memoria esto los asesores en cuanto a que cada contrato, cada desarrollador tienes que saberte dónde está. No, tienes que saber ubicar en una ojeada más o menos dónde está cada cosa. Porque esa parte sí tumba operaciones. O sea, cuando un cliente ve que el asesor no tiene ni conocimiento de nada en el contrato o no sabe ni siquiera cómo ubicar en el contrato alguna cláusula, desde ahí creas con desconfianza con el cliente. Claro. Entonces, es fecha de entrega también. Fecha de entrega viene o una cláusula antes, una después del tema de penalizaciones, pero son esas tres básicas que el cliente te va a preguntar sí o sí al momento de estar en la firma o al momento de revisar el contrato. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde están las penalizaciones? ¿Y dónde está la fecha de entrega? Esas cuatro son básicas. Todo lo demás son las de relleno, todas las demás son las de vicios ocultos que es por ley, etcétera. Pero esas cuatro son básicas que un asesor sepa ubicar más o menos en qué parte del cuerpo del contrato están ubicadas. Sí, claro, totalmente, porque eso le da certeza al cliente, aparte que conoces el proyecto, conoces todo el marco jurídico del contrato que va a firmar tu cliente. Por ejemplo, a mí, no sé si te acuerdas que se me cayó una operación, porque el cliente quería hacer muchas modificaciones al contrato, porque al momento de revisarlo con su abogado, no le parecieron muchas cláusulas porque estaban cargadas a favor del desarrollador la mayoría del contrato. Así es. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan factible es hacer una modificación en el contrato? O sea, ¿qué sí se podría modificar y qué no se puede modificar? Te soy bien sincera, digo, de entrada todos los desarrolladores no hay modificaciones al contrato. Ya sería ver cada caso en específico. La realidad es que hay modificaciones muy sencillas, que sí no hay tema con los desarrolladores. Y ahora sí que es cada política de cada desarrollador. Hay desarrolladores que nos dicen, no muevo ni un punto ni una coma. Hay otros que tienen un poco más de apertura y dicen, sí, vamos viendo el cómo sí y podemos modificarla. La realidad es que para un desarrollador, sobre todo los desarrolladores grandes que ya tienen un corporativo, que vienen de un jurídico grande, de una operación grande, etcétera, y procesos grandes, ya es un modelo ya autorizado, supervisado por todo el consejo y es muy raro que lo muevan. Los que sí tienen un poco más de aceptación en mover cláusulas son desarrolladores un poco más pequeños, que todo es más en corto y no son procesos grandes para poder autorizar un tema de una modificación, pero la mayoría, la realidad es que movemos cosas sencillas, cosas de forma, pero no cosas de fondo. Por ejemplo, de las modificaciones más comunes que te piden hacer, ¿cuáles son? La más común es que ellos puedan asignar el notario, que de hecho sí se modifica en la mayoría de los contratos, no hay tema, tú designas el notario, si es con crédito bancario ni siquiera tú lo designas, ¿no? Lo designa el banco en el cual sacas el crédito. El tema de penalizaciones es una que no, o sea, esa no hay desarrollador que me la mueva. Una que solicitan mucho es una prórroga en el tema de los pagos, es decir, se establece que tu pago va a ser los días 5 de cada mes, y si no, se comienza a generar un interés moratorio como en cualquier contrato, crédito, financiamiento, lo que sea. En las preventas, la realidad es que el financiamiento corre por parte del desarrollador, porque ellos te están dando un plazo para pagarlo. Entonces, ellos manejan, oye, no, pues sabes que si tengo un contratiempo, mi inversión a veces tarda 3 días en bajarse, piden que se dé un plazo de una prórroga de 5 días más, y si no, ahí se comienza a generar el interés moratorio. La realidad es que es lo básico y lo que más se mueve, y es lo único que nos autorizan casi mover. Okay. Y ahorita tú mencionas sobre el tema del interés moratorio. Nosotros manejamos, como bien lo dices, las preventas, la mayoría de los diferentes esquemas de financiamiento, Así es. donde la mayoría se van a mensualidades en lo que dura la construcción del proyecto. Así es. Ahora, ¿qué pasa si un cliente, o sea, pasa el tiempo de pago, pasan 3 días, pasa un mes y el cliente por alguna situación no puede pagar la mensualidad?
¿cómo aplica el interés moratorio? El interés moratorio normalmente manejan el 3% y se empieza a calcular mensualmente sobre saldos insolutos que no haya pagado el cliente, ¿no? Entonces, se empieza a hacer el cálculo. La realidad es que tenemos desarrolladores muy nobles en ese sentido, en Black Sheep y en Roderick, porque sí ha habido retrasos en clientes bastante considerables y siempre ven el cómo negociar o el cómo, claro, oye, te estás atrasando, hay algún problema, acércate con nosotros antes de que caigas aún más en mora. La realidad es que ellos están obligados a pagar el interés moratorio, no todos los desarrolladores van de tajante así de, oye, tu interés moratorio, tu mensualidad es tanto, interés moratorio tanto, etc. Siempre buscan el cómo negociar. La realidad es que si un cliente no puede pagar, la única salida es la cancelación y obviamente se le penaliza con lo que viene en el contrato. La penalización va desde el 10 hasta el 20 o 30% sobre el precio de operación. Sobre el precio de operación. Sí. Y en dado caso de una cancelación, donde el cliente ya pagó el enganche y no haya cubierto, por ejemplo, el 30%, lo va a tener que pagar adicional para complementar. Los contratos vienen así, la realidad es que no. O sea, el desarrollador dice, con lo que ya tengas cubierto el 10%, si es el 20%, pues con eso cancelamos, se firma convenio de cancelación y ya. Se libre y yo libero esa unidad. O sea, sí puede ser muy, o sea, sí es muy flexible y depende mucho del desarrollador. Depende mucho del desarrollador. Conforme al contrato dice otra cosa muy diferente, pero la realidad es que, como nos dice me ha tocado estar en esos procesos de cancelación, ya sea por cuestiones familiares o porque tienen un tema de salud. Y los desarrolladores con los que hemos tratado y que tenemos en la cartera ahorita en Black Sheep y Roderick son muy sensibles en ese tema y prefieren ver el cómo sí, no, como me han dicho, o sea, mi negocio no es estar cobrando penalizaciones. Claro. Entonces vemos el cómo afectarte de la menor manera y cómo yo también quedo cubierto, porque la realidad es que un desarrollador ya ejerció bastantes gastos con los cuales se cubren el tema del enganche, etcétera, comisiones de venta, bla, bla. Entonces, siempre buscan el cómo apoyar al cliente. La realidad es que no es un negocio, como dicen, cobrar penalizaciones, pero sí está muy establecido en el contrato cómo son los procesos. Y es que esto que comentas creo que va a dejar muy tranquilos a muchas personas, porque a veces alguien o muchas personas tienen miedo a meterse en un proyecto de inversión por el tema de no sé si lo voy a poder pagar. Digo, no debería de ser así que te metas a un proyecto sin saber si lo puedes pagar, pero entonces que sepas que tienes la tranquilidad de que se puede negociar. Si te acercas obviamente a Black Sheep o a Roderick. Ojo, conforme al contrato es muy tajante, ahora sí que ya es a criterio del desarrollador. Pues. Y con el tema de los cobros moratorios no son como las tarjetas de crédito, ¿no? Que te van a estar hablando todo el tiempo y... No, la realidad es que normalmente cuando ya ven como un mes de atraso y es cuando dicen, oye, ¿qué está pasando? Y sí hay un acercamiento por parte del área administrativa del desarrollador. La realidad es que no... Siempre va a estar muy protegido el desarrollador en ese aspecto en los contratos, porque le dicen, oye, pero tengo un interés moratorio y luego tengo una penalización si a los dos pagos. Claro, o sea, no es negocio también para el desarrollador tener una unidad que está vendida ya con contrato, que no están cubriendo los pagos y que no sabes si los vas a poder cubrir, ¿no? Está estancada esa unidad ahí. Claro. Entonces, siempre va a estar bien protegido el desarrollador. Te digo, siempre hemos llegado a un tema de conciliación con los clientes, que tampoco no es negocio estar fregándose al cliente literal, pero la idea es no caer en incumplimiento en ninguna de las dos partes. Totalmente. Y acabas de tocar un punto súper interesante, y quisiera que profundicemos más en esto porque, y era lo que te comentaba hace rato, los contratos actualmente están cargados a favor del desarrollador y dejan un poco desprotegido al cliente, o al menos así lo entendemos. Sí. Y así lo entiende el cliente. ¿De qué manera pudieras explicarlo para que el cliente entienda por qué está diseñado de esta manera? Sí, creo que es un tema también de perspectiva. A veces lo ven como muy agresivo los contratos. La realidad es que el desarrollador, el dinero que está metiendo en cuanto a construcción, en cuanto a licencias, en cuanto a la compra del inmueble, etcétera, es un riesgo para él. La realidad es que es un riesgo grande económico, financiero que está llevando y tiene que estar bien protegido. O sea, muchos lo ven como, y muchos asesores también, muchos asesores lo ven así como que es que el desarrollador es malo. No, no es malo. La realidad es que tiene que estar protegido. No te conviene tener un inmueble vendido o 10 departamentos vendidos, pero que no te están pagando, que van a caer en mora, que tienes que llevar un juicio, que te va a costar abogados para la devolución de esa unidad legalmente, aunque no hayas dado posesión. Entonces, sí tiene que estar bien protegido el desarrollador, si no, no es negocio para nadie. Claro. Ni siquiera al cliente le conviene estar en una torre donde compraste tú estás en tu departamento, pero tienes 10 morosos que no van a pagar cuota, que no aparecen, que no escrituran. No es negocio para nadie. La realidad es que es un cuidar el proyecto,
tanto para el desarrollador como para el cliente en un futuro. En un inicio sí lo viven muy agresivo. Por ejemplo, el tema de, oye, al momento de la escritura me dejas un fondo de reserva para el tema de, por ley, todos los condominios deben tener un fondo de reserva. Okay. Aquí no se usa mucho, pero viene en el Código Civil, eso sí viene en el Código Civil. Lo que están haciendo los desarrolladores es que al momento de que tú escrituras me dejas ese fondo de reserva. Así ya el condominio ya tiene un guardadito para en caso de alguna emergencia, ahí sacar, ¿no? Eso lo ven muy agresivo los desarrolladores y los clientes, tú lo has visto en los contratos, que siempre preguntan ese fondo de reserva. Cuando tú le explicas al cliente que ese fondo de reserva es para protección del condominio, que antes no se hacía y por eso ves torres nuevas abandonadas, claro, que no tienen dinero porque no se aparecen los nuevos compradores, se escrituraron y se fueron a vivir a otro estado, no pagan cuotas, están abandonadas las torres, las áreas comunes. Bueno, lo que están haciendo los desarrolladores es eso, proteger que en un futuro ese condominio donde tú ya estés viviendo y a lo mejor los otros 30 no, esté bien protegido y cuidado, tenga dinero para el tema de mantenimiento, tenga dinero para el tema de algo que pase, tengas ahí para subsanar. Ya cuando le explicas al cliente esa parte, dice, sí tiene lógica. Efectivamente, o sea, no lo sientas agresivo, más bien que es parte también del asesor, darle la atención y explicarle el por qué son esas cláusulas. Totalmente, y es que sabes que, o sea, son cláusulas del que no se tiene conocimiento hasta que no llega un cliente y te pregunta, porque a mí me ha pasado muchos clientes que revisan el contrato y ya está bien. Sí. Y lo firman todo, ¿sabes? Sí, y no tuvieron dudas, sí. Y así se pasó el contrato y tú dices, oye, qué maravilla. Pero si llegan los clientes más quisquillosos, que traen un abogado y que te empiezan a preguntar, y cuando empiezan a cuestionarse es como cuando también te empiezas a cuestionar como asesor de, oye, sí es cierto, ¿por qué esto? Y es importante estar preparado para poder darle la tranquilidad al cliente y saber sobre todo cómo contestar. Así es. ¿Sí? Sí. Una pregunta que también me han hecho mucho los clientes, y también tienen muchos asesores, porque nosotros, bueno, yo por ejemplo que me dedico meramente a la inversión inmobiliaria con preventas, es cuáles son los riesgos legales más comunes asociados con las preventas y cómo pueden evitarse. Lo que hemos visto y que detonó mucho después de pandemia es todo lo que se metió a inversión que ni siquiera tenía permisos. La realidad es que nosotros no comercializamos inmuebles que no tengan licencia de construcción. Pero sí vimos como un aumento en ese tema de fraudes, de todos los desarrolladores pequeños, grandes, como sea, que se aventaron a vender sin licencia, pues desaparecieron algunos, claro, otros nunca iniciaron la construcción. La realidad es que lo básico que debe revisar un cliente para el tema de preventas es que se cuente con los permisos. O sea, los permisos es lo que te detona todo, pues que sí se viable el proyecto, que sí esté autorizado por municipio, etcétera. Una vez teniendo licencia de construcción, el desarrollador tiene que dejar una fianza para cumplimiento de la obra, una fianza, bla, bla. Entonces, esa parte te va asegurando un poco más el que sí se vaya a construir la torre, ¿no? Si ves un tema de preventa de inversión que ni siquiera han tramitado ni un solo visto bueno, ni un solo permiso, olvídalo. O sea, la realidad es que no. La realidad es que un tema de preventa seguro, lo primero que deben revisar, oye, ¿sí tiene permisos? Sí, tiene la licencia de construcción y aquí están todos los vistos buenos de todas las dependencias. Desde ahí es una comita de que sí, sí va a ser a favor. Si no tiene nada, no. O sea, huye. Sí. No, la realidad es que no. ¿Se puede firmar un contrato sin licencia de construcción? No, se supone que no. Se supone que no, pero se llega a hacer. Sí me ha tocado desarrolladores que sí se avienten a hacer contratos de compraventa, pero no deben realizarlo, no deben hacerlo. Tu detonante y tu permiso para poder vender en caso de edificaciones es tu licencia de construcción. En caso de lote de terreno, es tu licencia de preventa. Okay. Entonces, eso es lo que te detona que tú puedas transmitir o vender a terceros, ¿no? Entonces, si no hay licencia y se avientan en un contrato de compraventa, la realidad es que están haciendo mal. Claro. Y pues no te da certeza jurídica de nada. O sea, si no tienen, lo que te detona también tu autorización por parte de municipio para poder vender, son tus licencias. Entonces, si no hay eso, no deberías estar firmando contratos de compraventa. De acuerdo. ¿Y hay alguna página donde el cliente, digo, si escuchan este podcast, pues ya van a saber lo que tienen que revisar, pero hay muchos inversionistas o mucha gente que quiere convertirse en inversionista y no tiene mucha información y a veces el asesor tampoco sabe darte este tipo de información? ¿Existe como alguna página donde te diga cuáles son los documentos que debes de revisar? No, la realidad es que es una total asesoría, sí. En esa parte sí está como un poco abandonado el tema de inversión para el cliente, para asegurarlo.
no hay como tal, oye, tienes que pedir esto. No hay. La realidad es que es un tema y una chamba de asesoría con quien se acerca el cliente. Okay. O sea, con quien se acerca el cliente, sea asesor, sea desarrollador, etcétera, tiene que asesorarlo bien y decirle, mira, esto es lo básico, lo que sí tenemos, lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Pues. Pero sí, la realidad, el detonante es la licencia. Y es que está súper crítico porque yo me pongo a pensar ahorita como esta industria me parece que cada vez está creciendo más, es una industria demasiado sexy, cada vez hay más asesores, pero hay mucha gente que no tiene la preparación. Sí. Entonces, y no significa que sean malos, sí, no, ¿sabes? No. Pero entonces aquí sí corre el cliente el riesgo de comprar un proyecto que no tenga los documentos y entonces vete a saber qué vaya a pasar con su dinero. Sí, la realidad es que mucho también que detonó después de pandemia. Antes atendíamos en las compraventas, ¿qué te gusta? 3 abogados al año de clientes que iban con su abogado a revisar. Después de pandemia, olvídate. O sea, ya yo creo que el 90% de los clientes ya traen su abogado que revisa el contrato, que revisa el expediente, que se acerca con nosotros. Entonces, ahora sí que se cargó más esa chamba al tema legal, al tema de un abogado, más que de un asesor. Pero, a ver, si el asesor no tiene conocimiento, creo que sí es derivarlo de, oye, pues sabes que te aconsejo que tu abogado o un abogado revise el expediente antes de que firme y te quedes tranquilo. De que, o sea, la realidad es que el asesor, te digo, tendría que saberlo, pero tampoco, si no tiene conocimiento, su forma de asesorarlo es acércate a quien sí te pueda resolver. Totalmente. Entonces, pero y en este caso no podemos encontrar, o más bien nos vamos a encontrar con abogados muy cuadrados. Sí. Donde no le va a parecer que el contrato no sea tan flexible para la modificación y entonces se pueda ir una oportunidad de inversión muy buena para el cliente. Sí. O sea, tendría que ir a buscar un desarrollador chiquito que sí sea flexible para hacer las modificaciones a la cláusula, pero pues ya no le está garantizando que invierta. Yo diría que al momento de asesoría, buscar un abogado que sea de derecho inmobiliario. Es que ahí es el punto. Traen un fiscalista o un abogado penalista que revisa esto y la verdad es que ni siquiera entienden muchas cosas. Ok. Deben acercarse a un abogado, perdón, un abogado en temas inmobiliarios te va a resolver rapidísimo. Te va a decir, ¿sabes qué? De cajón esto ya sabemos que no se mueve, porque ya me ha tocado. Ellos mismos te dicen, oye, pues esto no se mueve, ¿verdad? No. Entonces, ellos ya saben, tienen conocimiento, saben que sí, saben que no, saben que revisar. Si traes un abogado fiscalista, si traes un abogado penalista, que no digo que son malos, pero no es expertise. Claro. Entonces te van a pedir cosas que dices, no, es que eso no va para esto. Ah, bueno, y van a dejar pasar cosas que sí deberían revisar. Y no porque desconocimiento, sino porque no es su área. Claro. Entonces la realidad es que deberían acercarse a un abogado en derecho inmobiliario. Como dicen, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Y es que es súper interesante lo que estás diciendo. Yo no lo hubiera visto de esa manera. O sea, para mí, honestamente, hubiera sido que lo revise cualquier abogado, ¿no? Pero claro, si no tiene el conocimiento en esta área, si no es algo que está viendo todos los días, sí puede quitarte la oportunidad de hacer una muy buena inversión. Sí, la realidad es que lo mejor es acercarse, digo, y luego en cuanto veo los comentarios al contrato, sé qué tipo de abogado es. Wow. Porque ellos mismos ya saben, o sea, esto si camina, esto no lo van, le dice al cliente, ellos mismos le dicen al cliente, eso ni lo van a mover, o sea, ni le pelees por ahí, mejor hay que pedir esto y esto. ¿Sabes? Dices, bueno, es una persona que ve compraventas, que sabe de contratos, que sabe de obligaciones, que se dedica al derecho inmobiliario, pero cuando no son abogados en derecho inmobiliario sí se nota rápido. Y regresando al tema de la licencia, Ale, ¿qué documentos debe presentar un desarrollador para poder sacar la licencia y ante qué entidad se presenta? Ok. Mira, si para el trámite de licencia de construcción o edificación, dependiendo del municipio, es en obras públicas, dependiendo del municipio donde esté la obra que se va a autorizar. Lo principal y por lo cual es importante tener la licencia de construcción, que nos da certeza, es que ante obras públicas o ante el municipio se tiene que acreditar la propiedad. Okay. Entonces, ese desde ahí ya te da un check de, ok, ya está acreditada la propiedad. Se acredita la propiedad, se tiene algún crédito, se resguarda ahí el tema de que si está hipotecada, normalmente que sí están hipotecadas, el banco emite la carta de autorización para el tema de la licencia de edificación y todos los temas de visto bueno de CFE, de agua, resiliencia, movilidad. Entonces, teniendo todos esos vistos buenos es cuando ya se emite la licencia de construcción.
Por eso, lo principal que un abogado en derecho inmobiliario revisa o un asesor que ya tiene conocimiento es, ¿tienes la licencia? Sí, mira, aquí está. Teniendo eso, se sobreentiende que ya tienes todos los vistos buenos de atrás, que ya tienes factibilidad de CFE, que ya tienes factibilidad de agua. Entonces, lo principal que tienes que hacer tú como cliente es revisar que existe la licencia y a nombre de quién está. Ok. ¿Va? Esa licencia la pueden tramitar, muchas veces la tramita el desarrollador y al final se monta en un fideicomiso. Toda esa parte tienes que irla revisando, porque a lo mejor tú la tramitaste la licencia como particular, como una SADCB, y montaste toda esa obra en un fideicomiso, entonces tú ya firmas contrato directamente con el fiduciario. Okay. Entonces, toda esa parte hay que entenderla, no tener conocimiento experto de, oye, ¿por qué? Pero sí entender de por qué, oye, pues, la licencia viene a nombre de tal, que es mucha de las dudas cuando revisan los expedientes legales, con los asesores a un lado. Oye, la licencia viene a nombre de tal, pero estoy firmando con un fiduciario X. No digamos nombres, sí, no un digamos. fiduciario. Entonces, es ahí la parte de entender, te vas a antecedentes y ahí dice que la empresa tal firma un fideicomiso de administración con tal, entonces tú como asesor le explicas, mira, es que la licencia la tramitó el desarrollador y después subió todo un fideicomiso. Por eso firmas con esta fiduciaria. ¿Va? Entonces es una de las partes, los documentos básicos que revisar, licencia, a nombre de quién está, con quién estás firmando, el poder del, que siempre casi todo, eso sí, casi todos los clientes lleven abogado o no lleven abogado, nos piden revisar el poder. Okay. Para acreditar que quien está firmando el contrato sí tiene facultades para firmarlo. Okay. La constitutiva, la realidad es que no nos la piden mucho. Sí la tenemos siempre dentro de los expedientes legales, pero no es algo que nos soliciten mucho, ya que teniendo el poder, pues bueno, ya sabes que ahí está el tema anterior de la constitutiva. La escritura para donde se acredita la propiedad. Esta parte, se supone que una vez teniendo licencia ya está acreditada esa parte, pero sí hay personas que nos piden ver la escritura de propiedad o por lo menos el predial a nombre de la empresa con quien se está firmando, y sería como que lo básico que nos piden siempre en la revisión de expedientes. Fíjate que a mí me ha pasado mucho con clientes que me piden, pero que les comparta estos documentos en archivos físicos, ¿no? Y tengo entendido, bueno, la verdad es que siempre que quieren ver la documentación en la carpeta, tienen que acudir a la oficina para poder mostrársela. Así es. ¿Esto por qué sucede? Mira, lo principal es que no tenemos autorización por parte de desarrolladores para estar transmitiendo ese tipo de documentos a terceros. Sí se cuenta con la carpeta en la oficina o en el showroom, dependiendo si tiene el desarrollo el showroom. Se tiene la carpeta con todo impreso, con todo revisado, con identificaciones del apoderado para que puedan cotejar firmas, etcétera, pero no se entregan, ya que son documentos sensibles que efectivamente sí pueden hacer mal uso terceros de esos documentos. Identificaciones y eso, discúlpame, pero no tenemos autorizado a mandarlo. La principal es que no tenemos autorización del desarrollador para estar transmitiendo esos documentos a un tercero, ya que se pueden hacer mal uso de ellos. Entonces, sí están ahí para revisión, puedes cotejarlo, puedes revisar, puedes leerlo, 1000 horas, no hay tema. Pero sí transmitirlo a terceros no estamos facultados para eso. Pero no le puedes tomar foto. Sí puedes tomar los datos, la realidad es que muchos toman datos de, oye, el folio real, la boleta, me voy a la boleta a registrar hasta el final, folio real, y ellos con su abogado, si nos ha pasado mucho, con su abogado revisan el registro público de, sí está el nombre de ellos, y no tiene crédito, o sí tiene crédito, pero sí coincide con lo que viene en el contrato. Bueno, sí puedes ver los datos, sí, y sí hay mucha gente que sí coteja en registro público. Que está perfecto, no hay ningún tema. Claro, o sea, para que sea todo transparente. Sí. Y es que es muy importante esto que acabas de mencionar, porque cuando tú le comentas a un cliente que no le puedes compartir la información, ¿sabes? Entonces su mente dice, fraude. Sí. En automático. ¿Por qué no me quieres compartir la información si yo soy el cliente, si yo soy... Fíjate que me pasa mucho y es muy chistoso. Si yo voy a aportar el dinero para la construcción, ¿sabes? Y entonces sí es hacer consciente al cliente de que en realidad son documentos, pues, que son sensibles. Sí. Sí, la realidad es que así como hay muy buenos clientes, sí hay clientes que pueden hacer mal uso de ellos. Por ejemplo, me ha pasado que se manda el contrato a veces a revisión y de repente nos llega el contrato firmado. Siempre la firma es en persona, veo que firmes, coteja tu INE, que sí corresponde a la firma. Y nos llega no, ya lo firmé y te lo traigo aquí firmado. Oye, no, o sea, se te mandó a revisión, porque siempre se manda el contrato a revisión, te lo mandé a revisión para resolver dudas, etcétera. Y a la hora de que lo revisamos, está modificado. O sea, lo pasaron a Word y modificaron ellos cláusulas, agregaron cosas que ni al caso. Entonces, siempre
tenemos que estar siempre a la defensiva, porque así como hay muy buenos clientes, la realidad es que hay clientes que... Claro, ventajosos. Sí. Sí. Y acabas de mencionar un punto sobre la INE. Digo, a lo mejor puede ser una pregunta muy tonta, pero tú cuando te mandan las INEs, tú revisas que la INE esté vigente. Sí, así es. Por ejemplo, el caso pasado con mi cliente que había cancelado, o sea, que sí tenía vigencia la INE, pero cuando la revisaste la había cancelado, como si hubiera sido un tema de pérdida o robo. Sí. Entonces, cuando tú subes el contrato y la INE está cancelada, o sea, ¿qué puede pasar? Se rechaza, no se hace contrato. Nosotros al revisar la INE, tu INE en físico puede decir vigencia 2028, pero si tú la perdiste y decidiste mejor sacar otra y la encontraste a un año después, automáticamente esa INE queda sin vigencia. Entonces no es un documento oficial. De hecho, tú te metes a la página, pones lista nominal, te metes a la página del INE, metes los datos de la INE y ahí te arroja. ¿Sí sirve como medio de identificación? No, no sirve como medio de identificación. Tú tramitaste otra INE posteriormente. Si no sirve como método de identificación, así sea que todavía en el físico tenga como la vigencia todavía bien, no se genera contrato porque es un documento no oficial. Esa INE ya no tiene valor. Okay. Esa parte, también les pido mucho a los asesores que no es solo el que te entreguen documentos y los pasos, revisen. O sea, deben revisar, es súper fácil, pones Google, lista nominal, te manda a la página del INE, mete los datos de la INE que te mandaron y ahí te arrojan. Sí sirve como método de identificación, no sirve como método de identificación. Entonces, si no sirve, ahora sí que estamos firmando y tú lo pasas a hacer un contrato y a lo mejor no nos dimos cuenta, lo que tú quieras, o nos confiamos de que ya lo había revisado el asesor, estás firmando con un documento que no es oficial. Claro. Entonces, todo tiene su riesgo, todo tiene sus procesos. Así dices, ay, la INE ahí dice, pero ahí decía vigente en el físico. No, todo se tiene que revisar. Ahora sí que, por eso la realidad es que casi siempre les pedimos INE. El pasaporte no tenemos manera rápida de revisar si está vigente o no, si tuvo algún problema o no. La INE, al momento tú revisas, te toma 2 minutos, pero es una chamba también que el asesor debe revisar y asesorar al cliente. Después le dicen al cliente, oye, pero es que esa INE no está vigente. Sí, es que fíjate que la perdí, luego saqué otra, pero nada más traía esa y esa te di. Hay que explicarle que no, es un documento no oficial, claro, que nos puede meter en problemas a todos. Claro, claro. Oye, qué interesante. Sí. Y hablando, por ejemplo, de la INE, que también yo sé que es una pregunta muy básica, pero también para que los clientes entiendan el por qué les pedimos esta documentación, ¿cuáles son los documentos que se requieren para poder firmar un contrato? ¿Por parte del cliente? Por parte del cliente, exacto. Necesitamos identificación vigente, que sea INE o pasaporte, de preferencia INE para poder hacer este cotejo rápido, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses. ¿Esto por qué? Porque muchos dicen, oye, pero saqué una constancia en diciembre de 2022, ¿no me sirve? No sirve. ¿Por qué? Porque la mayoría de desarrolladores ya facturan desde el pago inicial hasta el último pago. Y con las reformas que ha habido en el tema fiscal, ya nos piden el código postal para emitir las facturas. Si el código postal no coincide, no se va a poder facturar, entonces hay un tema, hay un tema contable ahí muy fuerte. Entonces, no tiene que tener esa vigencia para estar seguros que ese es tu último domicilio fiscal. Ok. ¿Va? Entonces, la constancia de situación fiscal también tiene que estar vigente, de 3 meses para atrás. No, tiene que ser 3 meses recientes. Ok. Acta de nacimiento, acta de matrimonio. Si están casados por sociedad legal o sociedad conyugal, tiene que firmar ambos cónyuges. Ok. ¿Va? CURP y la cédula de generales que siempre les mandamos, donde anotan su ocupación, su correo, su teléfono, pero es lo principal. Eso es lo que necesitamos para realizar un contrato. Perfecto. Oye, y hay contratos que te piden que pongas un beneficiario. Así no es obligación que tenga esta cláusula, ¿cierto? No. Para no que no se asusten si no les piden un beneficiario. Sí, la realidad es que también después de pandemia fue un tema que hubo en la modificación de los contratos. Se empezó a establecer una cláusula de beneficiario en caso de fallecimiento, pero ahora sí que es una política y un criterio de cada desarrollador. Okay. O sea, no es como que tenga que venir por ley, porque si hay clientes que se acercan y dicen, oye, pero el otro desarrollador sí, entonces tú me la pones. No tiene que, por obligación, no es obligación de ley ponerte esa cláusula, es una política del desarrollador. Las cláusulas testamentarias te marca la ley que deben ser asignadas en escritura pública, solo pueden usarse una vez,
bla, bla, bla. Entonces, este tema de poner las cláusulas de beneficiario en caso de fallecimiento que hemos estado viendo después de pandemia, Claro. Ahora sí que es una política y un criterio de cada desarrollador. Y en caso de fallecimiento, pero el contrato no tiene cláusula de beneficiario, ¿aquí cómo aplica? Se va a un tema sucesorio. Ok. Un tema sucesorio, se inicia el juicio, bla, bla, bla. Al final, con quien se acredite en el juicio que quedó con los derechos de ese inmueble, compareces con tu copia certificada al desarrollador, y dices, mira, aquí está, donde ya efectivamente yo tengo los derechos de ese inmueble, y el desarrollador ya hace todo el trámite para la modificación del comprador, por así decirlo, pero se va a un tema sucesorio. Y en lo que se resuelve este tema sucesorio, si compraron el departamento con esquema de financiamiento y esta situación lamentable pasa antes de que se cubra todos los pagos, ¿qué pasa con esos pagos pendientes? Se tiene que poner al corriente al momento de que al final Juanito quedó como heredero de ese inmueble y él tiene los derechos y obligaciones, comparece. Si queda un tema ahí pues tienes que poner al corriente. Ok, pero por ejemplo, pasa ahorita y todo eso lleva un proceso, ¿no? Sí. Entonces, ¿no le va a generar intereses moratorios? O sea, ¿se entiende por la situación? Porque se paga hasta que ya llega la persona que queda como sucesoria, ¿no? Se hace un cálculo, pero se realiza un descuento. Ok. Sí, la realidad es que no me ha tocado ver un asesor que diga, no, o sea, no te genero ningún cálculo de moratorio ni ninguna pena. No, si nos damos un tema sucesorio, mínimo son 6 meses, 6, 8 meses. En realidad, normalmente es un año si no hay temas. Entonces, la realidad es que no me ha tocado alguien que diga, ay, sí, ponte a corriente un año después y no te generó ningún moratorio ni nada. La realidad es que no. Claro, es parte del proceso, Sí. ¿no? Y acabas de comentar también el tema de la facturación, que ya muchos desarrolladores empiezan a facturar. Así es. Y hay algo por los que mis clientes siempre me preguntan, que es el depósito en seriedad. Sí. Y el tema de la facturación, porque hay desarrolladores que te empiezan a facturar desde el inicio y hay desarrolladores que te empiezan a facturar al final. Sí. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco más sobre esto? Sí, la realidad es que las dos maneras de llevar la contabilidad para un desarrollador, ya sea facturando cada pago desde un inicio o facturar hasta la escritura, están correctas. Cada uno te va a dar el sí porque legalmente conforme al código fiscal, si se puede. Sí, la realidad es que las dos contabilidades están correctas. Hay desarrolladores que dicen, ¿sabes qué? Yo no facturo cada pago, yo facturo hasta el final contra escritura. Y hay desarrolladores que te van a decir, sí, yo sí facturo cada pago, y al final contra escritura el depósito en seriedad. Las dos maneras son correctas. No hay manera de decirle al cliente, no, es que está mal el desarrollador, tiene que emitirte una factura por cada pago. No. Las dos maneras están bien, ya sea al final o cada pago. Y el famoso depósito en seriedad, que también se maneja últimamente, que antes no se manejaba mucho. Ese depósito en seriedad normalmente es el porcentaje a lo que equivale la pena, que normalmente es el 20%, del 20%. Ese porcentaje no se factura. Ese porcentaje se va a facturar hasta el final, hasta el momento de la escritura, es cuando se factura ese porcentaje. Queda como un depósito en seriedad, el cual va a formar parte del precio de operación hasta el final, y se empieza a facturar después de ese depósito en seriedad del 20-10% de conformidad del desarrollo que sea, pero ese depósito en seriedad no se factura inicialmente, se factura hasta el final. Ok, entonces el porcentaje del depósito en seriedad depende de cada desarrollador. Sí. Y es que ha pasado mucho que cuando los clientes empiezan a recibir su factura, por ejemplo, si agarraron un enganche y pagaron el 30% del departamento, la factura que les llegó es del 10%, ¿no? Y entonces como de ahí, ¿dónde está mi otro 20%? Sí. Entonces sí es importante aclararles que es por este tema del depósito en seriedad, que sí se va a facturar, pero se va a facturar hasta el final. Hasta el final. Y si vienen los contratos. Ahí es un tema también de que a veces los clientes no leen. Okay. Sí viene establecido en el contrato que ese depósito en seriedad inicialmente no se factura, se va a facturar hasta el final. Okay. Y otro tema que causa mucha polémica sí. es el tema de cuánta cantidad puedo pagar en efectivo. Ok. Porque hay muchos clientes, sobre todo esta industria que recibe mucha lana en efectivo y quiere comprar un departamento y quiere dar 3 millones en efectivo, sí. ¿no? Y hay que saberles explicar por qué actualmente sí hay un tope y hay implicaciones fuertes si rebasamos ese tope. Sí, desde el 2013 no es algo que digas reciente. Ok. Desde el 2013 está la ley antilavado, que su nombre es mucho más extenso, nombre corto es ley antilavado. Desde 2013 empezó en vigor, es de septiembre del 2013, y ahí nos limita el tema del uso del efectivo. Son 8.025 UMAS,
que cada año conforme la UMA sube, pues va subiendo el monto del efectivo. Siempre son 8.025 UMAS lo que se puede recibir en efectivo para efectos del tema de transmisión de inmuebles. Cada actividad vulnerable tiene su limitante de efectivo. Ok. ¿Va? Para el tema de inmuebles son 8.025 UMAS, que ahorita actualmente equivale a 832,000 y cacho pesos, que nosotros siempre le decimos a los clientes, tu límite son 820,000 pesos. Ok. No te pases de ahí. Si les dices el monto exacto a lo que equivale a las 8.025 UMAS, se brincan un peso, se brincan 2 pesos, hay 1,000 pesos, no pasa nada, 10,000 pesos. No, sí pasa. La multa para un desarrollador por recibir más del límite del efectivo, del que corresponde conforme a ley, es igual al valor de operación de la unidad. Ok. Entonces, y genera un tema de avisos y genera un tema de cancelar la operación, porque yo como desarrollador no puedo recibir superar ese monto en efectivo. Entonces, sí hay una consecuencia. Okay. Los clientes lo ven como, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, si nosotros como asesor yo les aconsejo que nunca digan el monto exacto, siempre bajen 10,000, 15,000 pesos al monto real para que no se acerque ni siquiera el cliente a ese límite. Nosotros siempre decimos 820, es tu límite y hasta ahí puedes. Claro. Para que no se acerque el cliente, porque a veces se le hace fácil pasarse en mensualidades, no llevaba la cuenta. Entonces, el desarrollador tiene ese colchón para ver si, oye, no, ya se pasó con la segunda mensualidad, se va a acercar, con la tercera ya va a caer en el límite. Bueno, le marcan, oye, ¿sabes qué? Estás a punto, ya no depositas más en efectivo. Entonces, siempre dejen un colchón, nunca den el límite, pero sí es súper importante el tema del efectivo. ¿Y qué implicaciones tiene para el cliente si se pasa? Se da aviso al SAT. Oye, me está depositando más, lo cual puede acarrear en un tema de una revisión, pero sí se da un aviso al SAT en el tema de, oye, ¿sabes qué? Este cliente me depositó de más, o se tiene que cancelar la operación. La realidad es que también conlleva un tema de posibles revisiones para el cliente. Ok. Entonces, y es algo que pues, nadie quiere. Entonces, es bien importante tener el límite del efectivo bien puesto ahí. Y está padre que lo hayas comentado porque de esta manera ya tienes el argumento del por qué hasta cierto monto, que hay mucha gente que no lo sabe. Sí. Aclarando, hay un punto, para el tema de la transmisión de inmuebles, estamos obligados por ley a identificar a todos los clientes. Okay. Hay operaciones donde hasta cierto límite no estás obligado a identificar al cliente para efectos de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que ve el tema del lavado de dinero. Para transmisión de inmuebles, cualquier valor de operación, estamos obligados a identificar al cliente, tener un expediente, etcétera. ¿Va? Entonces, es muy importante que el cliente dice, oye, no, pero no pasa nada. No, sí pasa. O sea, si hay una identificación, si hay un expediente, si hay un aviso, entonces no superes ese monto. ¿Y este monto es por inmueble? Por inmueble. O sea, si yo soy un cliente y quiero comprar 3 departamentos en una sola exhibición, tengo 8,025... No, ojo, existe un tema dentro de la ley que es la acumulación cada 6 meses. Ah, ok. Entonces, si no quieres prender focos rojos, 820 dentro de esos 6 meses, no. Okay. No superes ese monto. Sí, porque sí, la ley antilavado te marca el tema de acumulación. Ok, entonces es por un periodo de acumulación de 6 meses. Así para ponerle ahí en mi agenda, marcarle a mis clientes dentro de 6 meses. Sí. Oye, Ale, ya estamos llegando al final de esta charla. La verdad es que me ha parecido que es información súper valiosa. Creo que a mucha gente le va a servir mucho, no solamente a los asesores, sino a los clientes y a los futuros clientes. Y antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta muy personal, que es con la que cierro el programa. Si tú escribieras un libro sobre tu vida, ¿cómo terminaría ese libro? Yo creo que mi libro terminaría siendo feliz. La verdad es que siempre feliz en mi trabajo, feliz en mi familia, siempre ante todas las adversidades. Creo que la gente me pregunta cómo estás, estoy bien. Siempre, estamos aquí, estamos trabajando, estamos contentos, siempre va a haber problemas, pero siempre digo, bueno, ya el estar aquí ya es estar feliz, pues. Claro. Entonces mi libro, sea como sea que termine, creo que va a ser feliz. Qué rico, que disfrutes la vida. Sí. De eso se trata. Sí. Ay, Ale, pues muchísimas gracias de verdad estar en este espacio. Muchas gracias por invitarme. Espero que sigamos colaborando porque viene algo interesante para lo de Entre Brokers. Sí. Muy bien. Claro que sí, fue un placer. Pero muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Espero hayas disfrutado este episodio como yo. Y si te gustó, compártelo.